Cuando son las 10:20, tomamos contacto con uno de los protagonistas de esta jornada, el senador José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por tomar contacto con el Buenos Días a Todos. Y partir preguntándole primero, usted pide estado de sitio para la región metropolitana, una persona con mucha experiencia, porque usted también fue ministro del Interior. Bueno, mire, en realidad yo la verdad es que las comunas afectadas no son todas las de la región metropolitana, y espero que no lo sean. Pero la verdad es que la región metropolitana es una sola y de pronto empiezan a aparecer por otro lado, ¿no? Entonces, el hecho de que sea en Lampa, esto y en algunos otros lugares cercanos, no significa que no esté respuesta en la región metropolitana, sobre todo en la zona sur, donde ha habido bastante violencia más recientemente. Ahora, es bien simple lo mío es bien simple, mire, para decirlo de una vez por todas, 20 muertos en el fin de semana es una cifra salvadoreña de los tiempos de las maras, ¿no? Y entonces eso no podemos dejar de reconocer que eso es así. Y lo que puede ser grave es que, bueno, que en unas 3 o 4 semanas más, digamos, hoy día hubo 7 nomás, y mejoramos mucho. O sea, cuando se empieza a normalizar la matanza, en realidad estamos en problemas. Y por lo tanto hay que ponerse drástico de inmediato, ponerse colorado una sola vez, hacer las cosas, detener a todo el que tenga que ser detenido. Senador. Y retomar el control de la situación. ¿De qué manera podría servir tener este estado de sitio si no va acompañado de una serie de acciones de lucha directa contra estas bandas? Claro, es que esas acciones, como por ejemplo poder detener en recintos no habilitados habitualmente para esto y otras cosas por el estilo, hay una cantidad de medidas que permiten apretar muy fuertemente incluso el toque de queda, por ejemplo, que habría que adoptar en esto. O sea, estamos en guerra con bandas criminales que andan matando gente por la calle, le disparan a medio mundo, a las plazas y en otros lados, por Dios. Senador, entonces, hay que parar eso ya. Sí, y yo creo que ese diagnóstico y eso es lo que queremos todos los chilenos, hay que pararlo ya. Obviamente usted lo compara con cifras salvadoreñas, lo que acaba de ocurrir este fin de semana largo. Eduardo le preguntaba si por ahí iba la solución, porque yo no sé cuál es la experiencia de países distintos al nuestro, como Colombia, por ejemplo. Yo no sé si ustedes se comunican con las autoridades o quienes se encargaron de combatir el crimen organizado en otros países, porque ¿qué medidas concretas? Claro, esto es algo inmediato, pero no es sostenible en el tiempo, un estado de sitio para la región metropolitana. ¿Qué otras cosas se podrían hacer? De acuerdo, yo conozco datos de algunos lugares, por ejemplo en Medellín, entonces alcalde Sergio Fajardo, de una cantidad de medidas muy parecidas a esta, de detenciones preventivas y otras cosas por el estilo, y consiguió bajar la criminalidad muy sustantivamente a la mitad. Pero repito, cuando esto se normaliza, ya de repente la mitad parece bueno. Hace pocos años en este país morían 2 personas el fin de semana y no parecía terrible. Y de repente se va a empezar a normalizar las cifras más, pues. Y andar con pistola. Yo, por ejemplo, medida que yo adoptaría, que sea un delito andar con armas en la calle, pues. Pero delito para todos, no solamente en lugares como dice la ley ahora, en lugares poblados, concurridos, etcétera. No. El que anda con una pistola en la calle va preso por 6 meses. Ahora, quien la llevaba a la casa de su tía, quien la llevaba a la casa de su abuela, es otra cosa. Y no estoy pidiendo tampoco nada que no ocurra en otras partes, sino que en Chile andar con armas en la calle debería ser un delito, salvo, por cierto, los que están habilitados para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, atacar los temas fundamentales que están ocurriendo, la reincidencia. O sea, no puede, el tipo que disparó un arma en la calle no puede salir en libertad a los 5 días, y mucho menos el que fue condenado por un crimen, pues. Impunidad ante el delito. Senador, Senador, ¿y usted siente que hay agua en la piscina para una determinación de esta naturaleza, considerando que cuando los que hoy son gobierno fueron oposición, fueron bastante reticentes a tomar estas medidas? Bueno, yo siempre fui muy reticente a estas medidas también, se lo voy a decir muy francamente. Yo por ejemplo, a usted hubiera dicho hace 4 o 5 años atrás, estado de sitio, y yo le habría dicho que no. Pero realmente, y yo lo lamento, porque tal vez si se hubiera puesto coto a esto antes, pero estaríamos en el problema de ahora. Pero a estas alturas es mínimamente razonable decir, oye, retomemos el control de la ciudad, por Dios.
Retomemos el control de la ciudad. Senador, si entiendo, hace una especie de mea culpa de que quizás no se dimensionó lo que íbamos a enfrentar con el crimen organizado. No, mire, yo no creo que nadie lo dimensionó. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay un ingrediente, querámoslo o no, el cual también hay que hablar, que es la llegada de una cantidad de criminales que vienen organizados desde fuera, pues. Bueno, y ahí, o sea, ¿qué se debería hacer? Aquí hay nacionalidades claramente comprometidas. No puede ser que en cada delito que en uno de cada 2 delitos que se cometen aparezca un venezolano. Ya, y ahí, senador, entonces, ¿qué hay que hacer con las fronteras o qué se puede hacer? Porque efectivamente se dijo mucho que iban a haber aviones para devolverlos, por ejemplo, a Venezuela, y ahí estamos un poco frenados. ¿Qué se puede hacer? Porque entraron 1,5 millones de inmigrantes en el último tiempo. ¿Y cuál es la solución que usted da frente a eso? ¿Sabe cuál es el problema? El problema, en primer lugar, es que efectivamente no los reciben, y nosotros no sabemos qué hacer con ellos, porque una vez expulsados tenemos que dejarlos en libertad hasta que se cumpla la orden de expulsión, y cuando van a cumplir la orden de expulsión no se aparecen. Claro. Entonces yo creo que esas son cosas que yo no tengo respuesta para todas, porque hay que estudiarlas. Pero déjeme decirle que la verdad es que la cantidad, o sea, el gran problema nuestro es que no tenemos hacia dónde expulsarlo. Porque fíjese usted que cuando cruzan la frontera con Perú, a veces la situación es bastante flexible y los reciben de vuelta. Cuando cruzan la frontera con Bolivia, no los reciben de vuelta por ningún motivo, porque no quieren saber nada de ellos, ¿no? Entonces, estamos en un atolladero. No, que hay una solución regional. Como en algunos países de Europa, con gente que entró ilegalmente, hay campos especiales en los cuales van a estar mientras se van del país, ¿no? Ese tipo de cosas hay que estudiarla, hay que examinarla, aquí no podemos... Mire, esto no es un tema de izquierda ni de derecha. Sí. O sea, usted no se cierra a la posibilidad... Es una situación que cambió tremendamente en este país, y frente a ese cambio tremendo que ha habido tenemos que reaccionar. Senador, ¿usted no se cierra entonces a la posibilidad de crear un campo de refugiados para estas personas acá en Chile? Bueno, mire, entre que no sepamos dónde están, porque ni siquiera se quieren reempadronar, ¿sí? Hay un reempadronamiento. Naturalmente, el que esté sin documentos debería, y que tenga orden de expulsión, debería esperar en alguna parte la orden de expulsión. Refugiado. Oiga, y dentro de que esto que usted ha instado, ¿no? Así lo dice la tercera que estamos viendo acá al lado, ante lo de crímenes, senador Insulza del Partido Socialista, insta al gobierno a decretar estado de sitio en la región metropolitana. ¿Usted ya lo ha conversado con alguna autoridad de gobierno? Le voy a hacer una confesión. Me levanté temprano esta mañana, vi lo que estaba pasando y puse el tweet, tal cual. ¿Ya? No lo he conversado. Es la confesión que tengo desde hace días. No lo he conversado con nadie, salvo con algunos colegas míos del Senado que están de acuerdo. Pero lo viene masticando hace días, dice que podría ser una herramienta por el momento que podamos utilizar. Es que esta es una escalada. Este probablemente tiene todas las visas de una escalada. Porque era para allá, ayer asesinaron uno por acá, mataron otro por acá, mataron 2 jóvenes adolescentes, etcétera, y de repente empiezan las ráfagas en las plazas, pues. Oiga, claro, senador, con las ráfagas en las plazas ya estamos en otro mundo. Y dentro de este contexto eventual de un estado sitio que el que usted está proponiendo para la región metropolitana, ¿cuál sería el rol de las Fuerzas Armadas? Bueno, si el gobierno decide utilizar el personal de las Fuerzas Armadas, es una decisión del gobierno, ¿no? Pero a su juicio... Cómo usar las facultades es una decisión del gobierno. Ok, pero a su juicio, ya que... Entiendo que había hoy día una reunión en La Moneda, que muchas medidas se están tomando. Yo creo que sería mucho más cómodo para esas medidas tener un estado de sitio. Está bien, yo lo entiendo, pero así como sabemos que es una decisión del gobierno, usted es un senador de la República, un senador de un partido de gobierno que está instando un estado de sitio. Desde su perspectiva, desde su juicio, desde su rol de senador, pero también de exministro, ¿qué rol deberían tener las Fuerzas Armadas en este periodo en la lucha contra las bandas de crimen organizado? Las Fuerzas Armadas serían solamente necesarias si dentro del estado de sitio corresponde, por ejemplo, un bloque de queda y patrullar las calles y todo ese tipo de cosas. Pero no veo en este momento que las Fuerzas Armadas, que el ejército tenga que estar desplegado en la calle, no. Y respecto al servicio de inteligencia, senador, es algo que se ha hablado mucho en nuestro país, que ya sabemos desde el estallido social que está muy debilitado, y más aún, y se volvió a hablar de manera fuerte con el crimen y secuestro de Ronald Ojeda. Mire, déjeme decir lo siguiente, cuando el ministro del Interior, para que nos ubiquemos en el tiempo, era Andrés Chadwick, en el Senado se aprobó unos cambios a la ley de inteligencia.
y desde entonces está dando vueltas entre la Cámara de Diputados, el Ejecutivo va y viene, y todavía no, bueno, yo creo que la ley que nosotros aprobamos hace ya, ¿cuántos serán? 6 años, ya está un poco obsoleta, pero tenemos que sacar pronto una ley de inteligencia que sirva. O sea, mire, nadie sabe quién encabeza estos grupos. Salvo los que se publican en la prensa de repente con sus nombres y sus apodos. Son un grupo completamente desconocido. No tenemos ninguna capacidad de inteligencia, no tenemos ningún servicio de inteligencia que haya penetrado todos estos grupos criminales que andan dando vuelta por la ciudad. Exacto, y entran y salen como Pedro por su casa. Senador, respecto a las regiones, porque usted dice estado de sitio para la región metropolitana, y usted además es un senador que representa a las regiones. ¿Qué cree que ahí se tiene que hacer? Mire, yo creo que en realidad, bueno, en mi región, yo estaba esta mañana, vengo llegando de una reunión de los servicios de seguridad, y la cosa ha progresado sustantivamente. La cantidad de gente que entra al país, que ha entrado ilegalmente al país, ha disminuido sustantivamente. La cantidad de gente que se ha ido de manera voluntaria también existe. La frontera está controlada, los números han bajado de manera sustantiva. Hemos regularizado recién mejor el tema de menores, porque mucha gente viene con menores, entonces hay que dejarlos entrar de acuerdo con los tratados internacionales, pero hoy día se exige que realmente el familiar sea propiamente un familiar, ¿no? Que sea responsable. Entonces yo creo que ha mejorado mucho las cifras. Yo no las tengo, pero las tenía por aquí. Pero, senador, usted es senador por Arica y Parinacota, donde está probablemente el principal problema en términos de ingreso de ciudadanos extranjeros. ¿Qué decisión concreta se ha tomado en el pasado que, según usted, ha dado estas cifras esperanzadoras en términos de migración ilegal? Yo creo haber sido el primero hace más de un año que propuso poner, bastante más de un año, como 2 años ya, que propuso parar tropas en la frontera, ¿no? Y el ejército está en la frontera. Y las cuentas, cuando yo voy a estas reuniones hoy día, por ejemplo, el general a cargo de la región está ahí. Y se toman las decisiones del caso. Han aumentado mucho los equipos electrónicos, porque mientras más equipos electrónicos, menos personal se necesita, pues. Entonces pero todavía falta mucho que avanzar en eso. Pero la verdad es que lo que ha pasado es bastante alentador. No sé si frontera en que hay problemas, todavía hay dificultades, pero hay control. No sé si está de acuerdo usted con no sé si está de acuerdo usted con la crítica que se hacía justamente sobre el despliegue de tropas de la frontera, que decían que estaban en los lugares donde podían estar, pero la verdad que su rol operativo no era mucho, toda vez que una vez que pillaban a una persona ingresando, lo reconducían a un lugar para que de alguna manera aclarase su situación, pero no era impedido de ingresar. O sea, ya habiendo pisado un territorio local, ya estaban en Chile. Claro, como usted sabe, Carabineros le tienen que entregar, o el ejército, el que corresponda, tiene que entregarle a la PDI para que ya procesen a esta gente y queden en condiciones de ser expulsados, etcétera. Nosotros teníamos de esos teníamos como 200 a la semana. Hoy día estamos en un intento, y esta es la última semana, 80 intentos de ingreso, de los cuales solo 36 fueron a parar a Carabineros, los demás fueron rechazados mucho antes. Claro, también hay un número hay un número que pasa. Esta fue la semana anterior. Esta semana la semana que acaba de pasar fueron 26. Claro, hay uno en esa cifra, por supuesto, senador, que no la dudo, pero también hay una cifra negra que pasan por sectores que no los ven, como por ejemplo los criminales de Ronald Ojeda que salieron y entraron no se sabe por dónde. Hay una parte así. Por otro lado, hay algunos que dicen que esa cifra ha ido a la baja, porque Chile se está transformando en un país menos atractivo para las personas que quieren venir a trabajar, por ejemplo. Exacto, hay algunos que dicen que ese es la verdadera razón por qué ha bajado en alguna manera, y que es más los delincuentes los que entran y salen. Yo no sé ahí qué se podría hacer, porque efectivamente... Eso ha disminuido. Yo no sé, no puedo hablar por el resto de las fronteras del país, pero por lo menos la que yo estoy hablando, cuando hablo de 20, cuando les digo que la semana pasada bajaron de más de 80, de 108 que trataron de meterse por algún lado, solamente fueron procesados en el sistema de detención 26, porque los demás se fueron antes, se devolvieron. Senador. Eso no pasó hace algunos meses atrás.
Ahora tenemos una frontera y una frontera complicada. Nosotros tenemos una frontera de más de 1.000 kilómetros con Perú y con Bolivia. Yo estoy hablando de toda la frontera, porque las unidades militares están coordinadas enteramente, no solamente la región de Arica y Parinacota. Entonces, hay un progreso, eso muestra que se puede controlar la frontera enteramente, no, si ciertamente se va a pasar alguno, todo lo demás. Y yo creo que realmente en la medida en que les hacemos la vida más difícil aquí, en que se les controla permanentemente sus documentos, hay lugares donde recluirlos cuando se encuentra gente que no tiene documentos, y que no ha hecho ningún intento por permanecer legalmente en el país. Yo creo que mientras más apretemos esa medida, mejor va a ser. Senador Insulza, estamos hablando ahí de la situación de Arica, Parinacota, de lo que se ha hecho en su región, donde usted es senador, en pos de evitar la migración ilegal o cobero por su casa que decían. Hoy día la noticia es que usted señala y le insta al gobierno a decretar estado de sitio en la región metropolitana. Hace exactamente 2 años, en agosto, principios de agosto del año 2022, usted dijo que desestimaba el estado de excepción porque es un instrumento que no es útil. ¿Dónde vamos a poner ejército? ¿Qué vamos a hacer? Está hablando la ministra Toá, ya volvemos con nosotros.